¡Hey desfundados! El día de hoy vamos a hacer un pastel en forma de bolsa al estilo realista, así que comenzamos. Recuerda que las recetas para hacer el bizcocho y el betún ya las puedes encontrar en mi canal, así que vamos a ir directo a cómo es que preparamos este pastel en forma de bolsa. Además, marca Dolce & Gabbana. Aquí tengo un pastel en un molde rectangular que mide 38 centímetros de largo por aproximadamente 25 centímetros de ancho. Y si quieres un tip, esta receta de pastel de chocolate ya la encuentras en el canal. Yo la hice 2 veces, es decir, dupliqué la receta para que alcanzara perfecto para este pastel. El primer paso es desmoldarlo. Y hay que cortar muy bien la pancita que se hace por la parte de arriba. Esto es para nivelar perfectamente el pastel y que no quede chueco. Ahora voy a empezar a cortar rebanadas de este pastel. Esto solo es para darle forma. Primero corto una de 15 centímetros. Luego otra de 10 centímetros. Después una de 8 centímetros. Y al final una de 5 centímetros. Ahora vamos a simular que ya lo estamos armando como si ya tuviera el betún. Esto para que con un cuchillo de sierra, súper importante que el cuchillo sea de sierra, vamos a irle dando forma. Esto lo tienes que hacer poco a poco, muy despacio y con mucha paciencia porque el pastel tiende a desmoronarse muy fácil. Y como pueden ver, estamos dándole una forma un poco triangular para que tenga la forma de la bolsa. Y ahora que ya encontré la forma perfecta en la que me va a quedar el pastel, voy a volver a desarmar este pastel, pero es porque quiero humedecer los bizcochos. Lo voy a hacer cuidando el orden en el que acomodé los pasteles. Esto para evitar confundirme y que a lo mejor el pastel quede chueco. Y aquí los estoy humedeciendo con un Simple Syrup. ¡Ay, qué mamón! Es un jarabe simple. Está fácil que decir jarabe simple. Aparte es súper fácil de hacer. Solo tienes que poner una taza de azúcar y una taza de agua en una olla hasta que hierva. No tiene más complicación. Solo espérate que esté frío para humedecer tu pastel, porque si lo haces caliente puede ser que el pastel se aguade demasiado. Ahora aquí tengo mi betún de mantequilla. Esta receta de betún de vainilla ya la encuentras también en el canal para que aprendas a hacerlo. Y yo lo que hice fue ponerle una cucharada de esencia de café para que sea como un sabor a moca más o menos. Y ahora sí, agárrate porque esta parte es de mucha paciencia. Vamos a empezar a embetunar nuestro pastel. En una base para pastel vamos a poner el primer bizcocho y aquí hay un paso muy importante. Tienes que poner un poco de betún en la base de pastel para que el primer bizcocho se agarre muy bien a la base y a la hora de transportarlo este no se resbale. Y ahora sí ponemos nuestra primera capa de betún y es súper importante que lo hagas muy despacio y lo vayas esparciendo muy bien por la superficie. Ten mucho cuidado de que el betún no se regrese con boronas de pastel. Como el bizcocho está húmedo y el betún es grasa, pues el agua y el aceite ya saben que no se llevan. Es por eso que lo tienes que hacer despacio, cuidando que no se regrese el betún. Y ya que lo tenemos así de liso, que también es súper importante que quede muy liso para que no vaya a empezar a ponerse chueco tu pastel. Ahora sí ya ponemos la segunda capa del bizcocho. Y voy a hacer lo mismo. La verdad, super tip es que si tengas una espátula angular como la que estoy usando en el video, ya que estas espátulas son especiales para hacer este paso en la decoración de pasteles. Si no la tienes, podrías hacerlo tal vez con un cuchillo o con una cuchara, pero la verdad el resultado sí cambia bastante. Y nuevamente pongo una capa de bizcocho, otra capa de betún y por último la última capa del bizcocho. De esta forma ya quedó armado nuestro pastel. Ahora, el siguiente paso es hacer nuestra capa atrapamigajas, no migajeras, atrapamigajas. Les confieso que en este paso yo estaba sudando, pero al final el resultado estuvo increíble. Esta capa es súper importante porque va a hacer que nuestro betún no esté lleno de migajas y además le va a ayudar al pastel a tener estabilidad y una vez que lo metamos al refri va a agarrar consistencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es irnos poco a poco poniendo esta capa delgada de betún alrededor del pastel. La verdad aquí sí te recomiendo que tengas demasiada paciencia. Tu betún tiene que estar muy aguadito a temperatura ambiente porque se te pueden venir algunas capas del pastel. Tienes que tener muchísimo cuidado y también mucha paciencia. También, si sientes que ya está muy aguado tu pastel, lo que puedes hacer es meterlo al refri por aproximadamente 40 minutos o una hora y las capas de betún que pusimos en medio ya estarán un poco duras. Entonces, al momento de poner esta pequeña capa delgada, va a ser más fácil porque tu pastel ya va a estar un poco más duro. Aquí, cuida que la capa atrapamigajas sí esté muy lisa y pareja, porque esto va a definir cómo va a quedar tu pastel hacia afuera. Todavía nos falta una capa de betún.
Sin embargo, trata de cuidar que desde esta primera capa tu pastel ya esté liso. Y nos vamos a llevar nuestro pastel 1 hora al refrigerador. Recuerda suscribirte al canal porque además de estos videos podrás encontrar recetas de cómo hacer postres increíbles para sorprender a tus invitados en reuniones o para disfrutar con un cafecito en una tarde a gusto, leyendo un libro, viendo una peli, viendo el canal de la cocina de Rommel, viendo el canal de Desfundados MX. Que hablando de Desfundados MX, también suscríbete a nuestro otro canal de YouTube donde subimos vlogs y muchas otras cosas más. Y después de 1 hora, ahora sí ponemos la segunda capa de betún. Esta segunda capa ya es un poco más gruesa. Y la verdad, poner esta segunda capa ya es un poco más relajante porque el pastel ya está duro, ya no se te mueve y ya solo tienes que ponerle esta segunda capa de betún. Y ojo, como queremos que esta capa de betún ya esté lo más lisa posible, una vez que la terminé, yo lo que hago es humedecer un poco la superficie. Aquí te recomiendo que tengas un atomizador o un rociador. Y lo único que hago es rociar un poco de agua. Y después paso nuevamente la espátula ligeramente para alisar bien las capas. Vas a notar la diferencia cuando hagas este paso. Y una vez que nuestro pastel está lo más liso posible, nos lo vamos a llevar al refrigerador por 1 hora más. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Como 3 días. ¿No es cierto? ¿O sí? Ya transcurrida esta hora, vamos a empezar a estirar nuestro fondant. Ya que tenemos bien estirado nuestro fondant, lo único que voy a hacer en el refri es ir a sacarle las medidas al pastel. Es importante que lo hagas con tu pastel porque si haces más receta, más betún, menos betún, esto cambia bastante. Entonces sácale las medidas a tu pastel para los pedazos de fondant que vamos a necesitar. En mi caso, yo le saco las medidas y aparte dejo un borde más como protección o seguridad y al final lo recortamos. Ahorita te enseño cómo. Mientras tanto, lo que hago es texturizar el fondant. Estas herramientas para trabajar el fondant son increíbles. Yo te recomiendo que las tengas si es que te dedicas a hacer pasteles de fondant. Y tal cual lo que estoy haciendo es darle textura a todos los pedazos de fondant que voy a necesitar para cubrir el pastel. Ahora sí voy a sacar mi pastel del refri y voy a colocar estas partes de fondant. Nuevamente, mucha paciencia. Al inicio, trabajar con el fondant puede ser un poco difícil porque es una pasta de azúcar muy flexible que si se estira mucho se aguada, se rompe, pero poco a poco vas a ver que le vas a ir agarrando como ese feeling, esa sensación, esa textura de ya saber hasta dónde estirar el fondant, cómo agarrarlo, cómo manejarlo. Eso te lo va a dar la experiencia, pero créeme que lo vas a hacer súper bien. Aquí ya coloqué la primera parte que va en la orilla de la bolsa y si se fijan sobró un poco. Esto lo voy a cortar con un cuchillo. Aquí no vayas a usar el cuchillo de sierra porque ese cuchillo no corta el fondant. Aquí es importante que uses o un cúter que solo uses para alimentos o un cuchillo liso que tenga muchísimo filo. Y estos excesos pues los voy a retirar. Ya no los puedo volver a usar porque se embarran un poco de betún. Y estos al mezclarse con el fondant pues lo aguadan, lo deshacen porque el azúcar y las cosas húmedas se deshacen. Ahora, otro tip que yo te doy es que trates de usar lo menos posible las manos directamente sobre el pastel, porque al pasar tus manos están calientes, pero si el betún se empieza a calentar, se empieza a derretir la mantequilla y es probable que tu pastel se empiece a deformar. Yo estoy usando estas planchas que están increíbles y que sirven para trabajar el fondant sobre el pastel. De esa manera tu mano no entra en contacto directo con el pastel y no lo calienta. A la última parte que coloqué no le puse textura porque esta va a ser la tapa de la bolsa. Y ahora, si te pasa lo que me pasó a mí, que algunas partes como que no cerraron muy bien, no te preocupes, podemos usar pedacitos de fondant para corregir. Y ya va tomando forma esto, pero ahora falta el asa. Para el asa estoy estirando fondant rojo. Yo te recomiendo que hagas aproximadamente 50 centímetros, es mejor que sobre y no que falte. Y ya que tienes el fondant estirado, vamos a cortar las orillas para que quede esta asa totalmente lisa. Y ahora solo la vamos a colocar en el pastel.
Ahora procederemos a agregar el logo. En mi caso será Dolce & Gabbana. ¡Ey, qué mamón! Para ello voy a tomar un poco de fondant amarillo y lo voy a estirar muy bien. Si se fijan es muy poquito. Y con una duya yo me las ingenié para hacer ese corte circular, y con una duya más pequeña hice el corte de adentro y ya nada más recorté como si fuera un círculo así, lo partí a la mitad y lo coloqué así. Perdón, ese video se nos perdió, pero por ahí pueden darse una idea más o menos de cómo lo hice con estos cortadores circulares. Que aquí ya se me andaban pegando las dos letras como mucho, entonces lo que hice fue que agarré este... ¿Cómo se dice? Kitchen tool. ¿Cómo se dice en español? Un instrumento. Este instrumento para manejar el fondant. Y pues lo separé un poquito más, como con esta bolita, para que tuviera la separación del medio. Y así es como queda el logo. Ahora lo vamos a colocar en el pastel. Para pegarlo lo puedes hacer con dos opciones: pegamento para fondant o un poco de agua. El fondant se pega con agua, pero no te vayas a pasar de agua porque el fondant se rompe con agua. Dios mío. ¿Quién entiende al fondant? Y ahora, como queremos hacer esta bolsa un poco más realista, lo que vamos a hacer es darle esos detalles de costura en los bordes. El fondant también se marca muy fácil, entonces con que lo hagas muy suave vas a dejar estos detalles perfectos. Y ahora, el secreto para que la bolsa se vea brillosa es que vamos a tomar un poco de vodka. Sí. Pero no nos lo vamos a tomar nosotros. Vamos a ponerlo en un recipiente y con una brocha vamos a empezar a esparcir sobre el fondant. No lo vayas a hacer con agua porque el agua va a destruirte todo el pastel. Me lleva. Ponle muy poquito alcohol y verlo esparciendo. Y no te preocupes que este pastel no te va a embriagar. Lo que estamos haciendo es darle ese brillo con la humedad, pero el alcohol se va a evaporar. Es por eso que es importante que esto sea alcohol, de preferencia vodka. Y aquí la tenemos, este hermoso pastel en forma de bolsa de Dolce & Gabbana. Se ve hermoso, pero les tengo que confesar algo. Este video lo grabamos hace 3 años. ¿Qué? Así es, pero era un lost media. Es decir, ya habíamos dado por perdido este video porque no encontrábamos las tomas, pero sorpresivamente y gracias a la nube de iCloud lo logramos rescatar. Es por eso que el pastel no está aquí conmigo el día de hoy, pero aquí tengo una foto de mí con el pastel en el set anterior. Y déjame en los comentarios si te gustó este video. Déjame en los comentarios también qué otra figura te gustaría que hiciéramos o qué otro pastel realista te gustaría ver. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.